Buenas tardes. Antes de comenzar, se les solicita por favor mantener los celulares en silencio y quitarse las capuchas o gorros, por favor, para mantener algo de respeto. Por favor. Muy buenos días a todos y todas las presentes. Le damos la bienvenida a este primer congreso interdisciplinario del electivo titulado Espacio Urbano, Inclusión, Equidad y Sustentabilidad. Saludamos al equipo de directivo docentes de los electivos de lectura y escritura especializada, argumentación y geografía. Docentes que hoy nos acompañan, estimados compañeros y compañeras. Aprender a ser lectores y redactores en contextos especializados, participar discursiva y críticamente en una sociedad democrática, así como también comprender las interrelaciones entre los aspectos naturales y sociales del entorno, ha sido el motivo de vida de estos electivos. Hemos soñado con un futuro... Hemos transitado por nuevas y reconocidas teorías y estrategias, pero sobre todo, hemos soñado con un futuro esplendoroso en la educación superior, siguiendo las diversas áreas del conocimiento que a cada uno de nosotros nos apasionen. Este congreso es fruto de más de 2 meses de coordinación interdisciplinaria. Para llegar al día de hoy, agradecemos el entusiasmo de todos nuestros compañeros estudiantes y la iniciativa de los profesores que editaron los electivos de este año, los cuales son Cecilia Tello, Paola Ramírez y César Calisto. Para dar inicio a esta jornada, recibimos el saludo de nuestro inspector general, don Raúl Julián. Muy buenos días a todas y a todas. A las profesoras encargadas de este magno evento, primero creo que se hace en el Liceo Eleuterio Ramírez. Como su nombre lo dice, primer Congreso Interdisciplinario, Espacio Urbano, Inclusión, Equidad y Sustentabilidad. Esto es un hecho muy importante porque lo que demuestra que la educación está viva, está en pleno desarrollo y sobre todo porque aquí veo a un conjunto de jóvenes interesados en mejorar el espacio urbano. Cuando yo leo 3 palabras claves, inclusión, equidad, sustentabilidad, inmediatamente veo que hay un espíritu democrático con expectativas de futuro. ¿Qué es la inclusión? Como dice la inclusión, todos somos diferentes, pero tenemos los mismos derechos. ¿Qué nos dice la equidad? Entregar a cada uno lo que necesitamos. ¿Y qué nos dice la sustentabilidad? La sustentabilidad nos dice cuidar los recursos para que lo aprovechen las futuras generaciones. Son estos 3 ejes importantes en el desarrollo humano y, por cierto, en el desarrollo de las ciudades. Queremos ciudades más justas, más humanas y respetuosas con el planeta. Y crear espacios para que todos los ciudadanos puedan convivir y prosperar. Esto es un concepto clave en el desarrollo humano. Creo que el estar aquí hoy día conversando sobre estos 3 ejes importantes para que el espacio urbano, para que el territorio donde nosotros vivimos pueda ser una garantía para el éxito futuro de las generaciones. Una garantía, ser más democrático, ser más participativo y tener esas 3 condiciones que son fundamentales. Yo los felicito porque creo que esto es un trabajo que hace ya mucho tiempo debería haberse comenzado en el desarrollo de nuestros alumnos. Y obviamente las generaciones nuestras deberíamos estar comprometidos cada día más en valorar la importancia de la equidad, ser más justos, valorar la importancia de la inclusión, ser más respetuosos y desearle todos los derechos a lo que corresponde, las oportunidades como se hablan. Y obviamente si queremos vivir en un futuro con todas las condiciones, como dice la inteligencia artificial, tenemos que ser respetuosos con el medio ambiente y no agotar los recursos naturales
ni los recursos humanos al ser reemplazados por una máquina. Solamente desearles lo mejor, decirles que estos tres conceptos son ejes de nuestras vidas, directa o indirectamente, pero son importantes para mejorar la calidad de educación que necesitamos hoy día en el Liceo Eleuterio Ramírez. Gracias por la invitación, un saludo al director, está representándonos en Puerto Montt hoy día. Él tenía que haber saludado, pero yo con mucho aprecio le digo, jóvenes, lo que se está haciendo es una puerta para el futuro. Muchas gracias. A continuación, iniciamos la primera ponencia de estudiantes de este congreso. Dejo con ustedes a Camila Aguilera y Víctor Ibarra del cuarto B, quienes presentarán una charla TED sobre la justicia socioespacial. ¿Aló? ¿Se me escucha? ¿Se me escucha? ¿Aló? ¿Alguna vez han visitado el Líder Express que queda en la avenida César Ercilla? Y ustedes sabían que hace 30 años eso era puro campo y que no existía ninguna edificación ahí. Y además han notado los grandes cambios socioeconómicos que se dan a través de la avenida César Ercilla. Somos Víctor y Camila y les venimos a hablar sobre las desigualdades socioespaciales que hay en Osorno. En 1800 se asentaron los primeros extranjeros en la ciudad de Osorno, región de los lagos, donde se implementaron nuevas ideas de desarrollo que impactaron en la infraestructura de nuestra ciudad y sobre todo de esta avenida. Desde César Ercilla hasta Guillermo Bühler con René Soriano, se ha notado bastante que hay una gran diferencia socioeconómica en esta avenida. Con los años se han implementado mejoras en el ámbito económico y de la infraestructura de la calle René Soriano, ya que, por si no sabían, antiguamente esto era un campamento que con los años se han mejorado e implementado mejoras en el ámbito económico y de la infraestructura de este sector. Se agregaron departamentos, supermercados y escuelas. Por otro lado, desde René Soriano con Guillermo Bühler, es todo lo opuesto, debido a que allá colonizaron los alemanes, que obviamente las casas son mucho más prestigiosas, más lujosas y más costosas, ya que el precio del suelo es mucho más caro que en comparación al de René Soriano. Es así como con los años se ha ido involucrando bastante el desarrollo socioeconómico de esta avenida. Por otro lado, es así como el sector inmobiliario se ha visto involucrado en esta avenida. Pero ¿cómo contribuye el sector inmobiliario? Bueno, el sector inmobiliario consta básicamente del lucro con la vivienda, con el derecho a la vivienda de las personas. ¿Y cómo lo hacen? Bueno, principalmente a través de estos factores que vemos aquí. Si están cerca de servicios como escuelas, que representan la educación, hospitales, que representan la salud, y supermercados, que representan todo lo que conlleva no estar en la periferia y tener los recursos disponibles a mano. Básicamente lo que tenemos es que se ha lucrado en este sector muchas veces con el sector inmobiliario, básicamente, con la vivienda de las personas. ¿Y qué es lo que se ha hecho? Se han construido viviendas sociales en la parte baja con espacios ínfimos. Hay pasajes donde ni siquiera se puede cruzar un camión. En cambio, más arriba por Guillermo Bühler, la cosa es totalmente distinta y prácticamente una casa puede ocupar una cuadra. Y ese es básicamente lo que ha provocado la desigualdad, el lucro con el derecho a la vivienda de todas las personas. ¿Y qué es lo que ocurre actualmente? Bueno, actualmente con los años ha habido que gracias a las contribuciones del Estado se ha mejorado bastante en esta avenida, ya que se ha agregado supermercados,
a escuelas que ha ido mejorando. Y obviamente es muy distinto el precio del suelo de este sector, que prácticamente con los años se ha visto una mejora y una gran diferencia en el aspecto de que el precio es distinto y mucho más costoso, que a veces no puede satisfacer el bolsillo de las personas. Acá, si se puede observar, hay un sector que es muy distinto en comparación al otro, ya que acá está con más espacio en comparación del otro. En la otra imagen se puede observar que están todas juntas y obviamente son casas que incluso son pareadas, no como en esta imagen, que son casas más amplias, más lujosas, más prestigiosas. Y esa es la diferencia de la infraestructura de este sector. Acá también se puede observar lo mismo. Hay una casa, hay una imagen que tiene más espacio, incluso tiene piscinas, casas más grandes, y acá es todo sobrepoblado, o sea, no tiene espacio, no tiene un patio que sea más grande en comparación al de acá. ¿Pero cómo son? ¿Puedo hablar a viva voz? Pero, ¿qué es lo que ha influido? ¿Cuáles son los factores que han influido básicamente en que esta situación se dé de una manera tan marcada y que a raíz que uno sube en la avenida César Silla podemos ver cómo va incrementando el nivel socioeconómico de las casas y de los habitantes de esa zona? Porque básicamente lo que busca el sector inmobiliario es no solo generar una riqueza, sino que además segregar a las personas. ¿Qué es lo que digo con esto? Es que se busca un perfil de ciudadanos que vive en ciertas zonas. Por ejemplo, si vemos la población Manuel Rodríguez, no se da mucho énfasis a cuánto dinero tienen, solamente que puedan pagar. En cambio, si vamos subiendo, vamos viendo que esas personas tienen un nivel socioeconómico totalmente distinto y que únicamente por estar unas cuantas cuadras más arriba, el nivel y el precio de las casas se multiplica, en algunos casos se triplica. Es difícil que nosotros podamos dar una solución a este problema, porque no es algo que solamente se dé desde ahora, se da desde hace incluso cientos de años, desde cuando llegaron los primeros colonos alemanes que trajeron nuevas técnicas en lo que podemos llamar agricultura, en lo que podemos llamar artesanías, y han generado riqueza a través de los años, y han estratificado. Un micrófono. ¿Micrófono? Sí, es que no se va a escuchar, para que se escuche la grabación. Voy a repetir la última parte porque creo que no se escuchó. Básicamente, lo que ha ocurrido es que a raíz de que el nivel de los habitantes es tan distinto desde hace cientos de años, es imposible dar una solución a este problema, porque no es algo que solamente se dé desde hace 20 o 30 años, es algo que viene ocurriendo desde que la colonización alemana llegó a Chile, y especialmente a nuestra región, que si bien han traído grandes contribuciones culturales, tanto arquitectónicas, gastronómicas, e incluso en las técnicas de cultivo y de cómo nosotros mismos vemos el mundo, han también estratificado la sociedad, en donde las personas con ascendencia alemana básicamente son mucho más ricas que el resto de nosotros. Y eso es una situación que es imposible de reparar por los cientos de años que nos separan, y que no solo con la educación ha sido distinta, sino que también es imposible que el nivel de las casas sea el mismo, porque ya no existe ese plano urbano de la ciudad de Osorno. No existe donde una casa puede ocupar toda una cuadra. Ahora lo que se hace es construir hacia arriba, construir edificios, construir viviendas sociales que sean pareadas, y no hay una solución a este problema. Básicamente lo que le queremos decir es que reflexionemos sobre el tema y de por qué nosotros, que somos, por así decirlo, de un sector vulnerable de la población, tenemos menos recursos que las personas que, por así decirlo, tienen otro color de piel o otro color de ojos. Esta es una invitación a la reflexión sobre este tema. Muchas gracias. A continuación, llamamos al equipo de trabajo del curso cuarto. ¿Hay alguna duda, consulta? La niña. La chica de allá.
Dime. Es incentivar el conocimiento de que el precio de la infraestructura de nuestra ciudad va dependiendo del bolsillo de la persona. Por ejemplo, es cierto que los alemanes, o no sé si han notado que el sector de Pilauco, Las Quemas, tiene un costo muy distinto en comparación a los sectores de Rahue Alto o la Quinto Centenario. Obviamente son personas que sí pueden abastecer el precio del terreno. En cambio, los de esos sectores no, porque prácticamente tienen un sueldo mínimo que lamentablemente a veces no pueden satisfacer la casa en sí o los costos de las cuentas. ¿Entendiste la respuesta? Bueno, voy a hacer un poco de historia. La verdad es que yo fui director de desarrollo comunitario ya entre el año 90 y el 2000 y me tocó trasladar 35 campamentos de Osorno. ¿Qué significa? Una gran cantidad de personas, porque no lo olvidemos que en los años 60 y al borde del 70 teníamos un 60% de personas, 70% que vivían en el sector rural y un 30% aquí en lo urbano. Pero después llegó el gobierno de la Unidad Popular y hubo un gran movimiento social, cambió la historia. Gran cantidad de gente se vino a la ciudad. Y los campesinos, muchos de ellos eran menos que inquilinos. En un gobierno anterior de Frei se dio la posibilidad de que empezaran a trabajar con la reforma agraria y que pudieran tener campos, por lo menos personales, que no existía antes. No eran de las familias, eran del patrón del fondo y todo lo demás. Pasó la época de los 80 y Osorno estaba colapsado de campamento. Y me tocó sacar el campamento que estaba en Bernardo O'Higgins, lo que están hablando ustedes. Se me tocó sacar el campamento que estaba en Chuyaca. Ahí habían 700 casas en los que tiraban los desechos al río Dama. Y siempre teníamos una mala costumbre en Osorno de construir las habitaciones de espalda al río. Lo que en muchos países del mundo se mira al río. Y nosotros estamos, ven ustedes, en la calle Baqueano hacia abajo, todas las casas le dan la espalda al río, en vez de que estuviéramos de frente al río y pudiéramos considerar una belleza natural. Bueno, ¿qué significó eso? Que una gran cantidad de gente llegó a la ciudad. Y estaba de alcalde Mauricio Sanján, y yo era a su derecho, y tuvimos que enfrentar el tema de la falta de habitación. ¿Qué significaba 34 campamentos? Significaba una enorme cantidad de familias viviendo en pocilgas, viviendo en nada, viviendo en cartones. Usted cuando ve la historia van a la Murrinumo arriba, van más abajo y se dan cuenta piso de tierra y todo lo demás. Fonola, ustedes ya no conocen las palabras fonola. Antes existían los techos de cartón con goma, con brea. Esa era la fonola, hoy día de lata. Bueno, y se entregó una cantidad de viviendas básicas también progresivas, que fueron por primera vez una gran cantidad de gente. Claro, por cierto, se generaron los guetos. ¿Dónde fueron a parar? Los únicos que tuvieron importancia relativa, y termino con esto, fue la población Bernardo O'Higgins, perdón, la población que estaba la Manuel Rodríguez. ¿Por qué lo digo? Porque ellos fueron instalados en los mismos terrenos que ellos tuvieron de la época del 70. Se llamó una radicación, todo lo otro era erradicación. Son los únicos. Mire cómo han construido, mire cómo está hoy día, cambió el mundo. Claro, las empresas privadas que tienen objetivos distintos, ganar plata, empezaron a generar los guetos. Pero estos guetos, hoy día ustedes tienen que denunciarlos y tienen que salir adelante. Porque la única manera de superar los problemas económicos, no solamente los alemanes y los españoles hicieron lo mismo, peor todavía. Venían 2 o 3 siglos antes haciendo la segregación humana. Los que vivían del centro, donde estaba la plaza, entonces, eso y el resto. Bueno, lo mismo ocurre en el tiempo. Lo que tenemos que hacer es que con la educación cambiemos la mentalidad. Yo por eso los felicito, porque este es un tema que es necesario conversar. Sí, efectivamente, los grandes empresarios quieren ganar plata con esto.
pero estamos nosotros también para ir dando cuenta a la sociedad de que a través del estudio podemos lograr lo que ellos tienen. No. ¿Alguna otra duda, consulta? Era una pregunta que tenía que ver con el principio. Cuando llegaron en 1800, ¿llegan solo alemanes a la ciudad de Osorno o llegan de otros países? Llegaron solo alemanes, de hecho llegaron en 3 sectores del sur, en la ciudad de Valdivia, Yanquihue y la de Puerto Varas. ¿Otra duda? Ahí está primero, ya está primero. Acá. ¿Qué solución tienen ante este problema? Porque hay algunas personas que trabajan más duro que otras y es como si le fuéramos a regalar un techo a personas que no han trabajado duro con las cosas, porque al igual han trabajado personas más por un techo que por otras. ¿Qué solución darían ante esto? Ya. Bueno, compañero, básicamente lo que ocurre es que esto no es un problema de hace 20 o 30 años y que las personas no se levanten a las 6 de la mañana a bañarse con agua fría y por eso no tengan una casa. Es algo totalmente diferente. Es que existen problemas que se han dado no solo por lo sociocultural, que es lo que tú dices, que personas se han esforzado más, personas se han esforzado menos. No es así. Muchos, los trabajadores, vivimos en las poblaciones, los obreros vivimos en las poblaciones. ¿Y qué es lo que ocurre? Que un jefe viene a robarte la plusvalía y te deja en un estado de habitacional deplorable y que básicamente no puedes salir adelante porque es o comes o ahorras y no comes hoy día. Lo que ocurre básicamente es que no se dan las condiciones para un ascenso social y no se han dado desde nunca. Eso es lo que ocurre. No es que una persona que se hizo rica porque se levantó a las 8 de la mañana y fue a trabajar todos los días durante 40 años. Eso no ocurre. Lo que ocurre es que existen raíces que ya prácticamente son etnoculturales y que han influido hasta el día de hoy en cómo nosotros vemos la sociedad osornina y la sociedad chilena en general. Es un problema de siglos, no es un problema de hace 20 o 30 años y que yo no me levante temprano y no vaya a trabajar. ¿Alguna otra duda? Sí, acá. ¿Te ha encendido? Sí. Mi duda es, ¿qué es lo que más le interesó de este tema? ¿Cuál es lo que más le llamó la atención en general? Yo creo que vamos a dar una opinión los dos, pero... Bueno, de mi perspectiva, lo que me interesó de este tema es cómo ha ido cambiando la infraestructura, porque es cierto que desde que han colonizado los alemanes también hay personas que son empresarias y que obviamente hay profesionales que sí pueden abastecer ciertas cosas, pero en cambio la gente que son como nosotros, que son trabajadores, gente humilde, prácticamente algunos no pueden tener esa, ¿cómo decirlo? Ese lujo de tener una casa grande, así como las de Las Quemas, el Pilauco, cosas así. Y también en el ámbito de que con los años igual se ha reducido, pero en cierta parte no tanto, porque igual han llegado extranjeros de otros países huyendo en busca de una mejor calidad de vida. A mí al menos eso me interesó. Bueno, a mí lo que más me interesó fue la investigación histórica del tema, porque no es solo que cada uno haya investigado su tema y ya, sino que ambos investigamos parte del tema del otro para precisamente responder estas preguntas. Y es interesante ver que la inmigración extranjera que se dio hace más o menos 150 años, bueno, la inmigración alemana a esta zona básicamente, ha contribuido hasta el día de hoy a una desigualdad socioespacial y sociocultural bastante grande, porque no es solo que trajeron, por ejemplo, como se dice siempre, nuevas técnicas de cultivo o una nueva cultura del trabajo, sino que además trajeron, o sea, llegaron aquí y se les brindaron tierras, diferente a lo que se le hacía, por ejemplo, a los campesinos o a los peones que habían aquí desde antes y que son étnicamente chilenos, por así decirlo. Lo que ocurre es que se les dio un privilegio y ese privilegio lo han aprovechado hasta el día de hoy para estratificar la sociedad del sur de Chile y no permitir el ascenso social. Gracias. Tengo un comentario sobre el tema y tengo una pregunta.
el comentario es que a raíz de lo que ustedes están señalando ahora en las respuestas que están dando, se hace realidad lo que decían nuestros papás, que se crea en Chile un estereotipo que es hasta el día de hoy. Los alemanes son trabajadores y esforzados, y los mapuches y los chilenos son flojos, por eso son pobres. Y los alemanes, como son esforzados, son ricos. Pero se olvida lo que ustedes acaban de decir, que las condiciones económicas y culturales que ellos tuvieron para desarrollarse nunca fueron iguales, nunca fueron justas, no fueron equitativas. Y mi pregunta es, ¿de qué manera el Estado chileno influye en modificar o mantener esta realidad que ustedes han presentado hoy? Esta desigualdad que hay en el ámbito urbano. Bueno, básicamente el Estado lo que ha hecho es perpetuar a través del mismo plano, bueno, el plano de la ciudad es lo que se hace básicamente en las zonas donde se permite construir año a año y normalmente se va ampliando hacia la periferia de Osorno, o sea, vamos comiendo terreno al campo y construyendo en esas zonas. Sí, el plano regulador de construcción se llama, ¿cierto? Sí, el plano regulador. Y lo que ha hecho el Estado es que básicamente las zonas donde ya habían alemanes étnicos básicamente se ha perpetuado que sus casas sean más grandes y que no exista una conexión entre las clases sociales. Lo que ocurre básicamente es una segregación total del plano regulador de la ciudad que ha perpetuado no solo estas desigualdades socioeconómicas, sino que además ha permitido el desarrollo de estas zonas de una manera mucho más explosiva que las zonas donde el plano regulador es menos accesible a las personas. Chicos, buenos días. Lo que yo iba a hacer es más que nada un comentario y lo voy a corroborar aquí con el inspector general. Esas casas del campamento Manuel Rodríguez, los que se quedaron ahí, los radicados, claro, tuvieron que hacer una mejora de sus casas. ¿Eso fue con alguna subvención del Estado? Ya, porque eso no quedó lleno de campamentos, ¿ya? Ahí hicieron mejoras de sus casas, no en casas de una cuadra, como dicen ustedes, pero unas mejoras, segundo piso, hicieron calles, para no desentonar, me imagino, con lo otro. Pero yo, como dice acá el inspector, es con subvención del Estado. Ya tienen que ellos poner algo, tuvieron que poner algo de su parte y el Estado otra parte. Y la verdad es que quedaron bastante bien. Ese comentario nomás quería hacer. Gracias. Yo le puedo hablar desde la experiencia personal porque yo soy de ahí y mi mamá y mis abuelos básicamente vivieron desde que era campamento ahí. Entonces tengo la experiencia personal de que el Estado, si bien subvencionó parte de eso, lo subvencionó como casas pareadas y además solamente se hizo la estructura principal. No se le dio, por ejemplo, ni piso ni nada. Era básicamente el armazón de las casas. Eso fue lo que se entregó con la subvención. ¿Alguna otra pregunta? Hola, buenos días a todos. Profesora, solamente para comentar un poco lo que usted estaba consultando, ¿sí? Sí, ambas, porque la respuesta va para ambos lados y también como para reafirmar un poco la tesis que plantean los estudiantes. El tema del uso del suelo es bien significativo en Osorno y en Chile porque principalmente se regula justamente con el plano regulador. Y el plano regulador es el que establece, por ejemplo, qué se puede construir, dónde se puede construir, qué se puede construir y hasta qué altura, y te coloca una serie de criterios para construcción. Entonces, cuando nosotros vemos aquí que los chicos presentan una diferencia socioespacial dentro de la ciudad en un barrio muy preciso, aquí lo que sucede es que hoy día, como la vivienda es un negocio, no es un derecho, las empresas constructoras están atentas a las modificaciones del plano regulador y adquieren paños de sitios. Entonces, cuando el plano regulador se actualiza, las empresas constructoras inmediatamente lo que hacen es comprar terrenos. Entonces ellos hacen un estudio de mercado, ven quiénes son los vecinos que están viviendo ahí,
cómo es la plusvalía del suelo, y dependiendo de eso, ellos van a construir un tipo específico de vivienda. Si ellos compran un paño donde el suelo tiene alta plusvalía, ellos van a construir, por lo tanto, un edificio o un complejo habitacional o un condominio que evidentemente va a ser de un estatus elevado porque los vecinos que circundan el terreno pertenecen a esa estratificación social. Sin embargo, cuando las mismas empresas constructoras compran un paño, por ejemplo, en un sector de la periferia donde hay alta densidad de población, donde las casas son de baja densidad de construcción y donde hay mucha gente o los pasajes son muy angostos, ellos van a construir, por lo tanto, el mismo tipo de vivienda. Y esas son las viviendas que después se le van a entregar a los vecinos, por ejemplo, que postulen a viviendas sociales. Entonces, esta estratificación de la que están hablando los estudiantes es muy significativa porque se da acá en Osorno, pero se da en todas las ciudades. Entonces, como la vivienda hoy día es un negocio, y lo plantearon acá Víctor, ¿cierto? Con me olvidé tu nombre, perdón. Con la Cami, claramente aquí durante décadas en el sector cercano al hospital, ese paño fue adquirido por algunas empresas, me imagino, que empezaron a construir viviendas de una densidad un poco más alta en comparación a lo que mencionaba Víctor, que es la población Manuel Rodríguez, que se inició con la ayuda de viviendas sociales, porque son todas iguales. Entonces ahí evidentemente que hay la intervención de una empresa constructora. Ahora, de baja densidad, porque Víctor menciona que se entregaron, por ejemplo, con el piso no terminado o con los elementos básicos. Y estos elementos básicos, lamentablemente, sufrieron un cambio aproximadamente entre el año 74 y 76. Entonces, en la dictadura cívico-militar se hace esta transición de la vivienda derecho a la vivienda a través de subsidio, y por lo tanto pasa a ser la empresa la responsable y no el Estado. Entonces inmediatamente la empresa le baja la densidad y la calidad a la vivienda, porque ellos necesitan ganar. Por eso que las empresas constructoras hoy día construyen casas y viviendas sociales muy justas, muy apretadas, con sitios muy pequeños, sin entrada de vehículos, sin vereda. ¿Se dan cuenta, no? Entonces basta recorrer un poco la ciudad de Osorno para que nosotros nos demos cuenta que esta realidad que los chicos situaron en un espacio muy específico, que es la avenida César Ercilla, se da en muchos puntos de la ciudad. Eso no era como para complementar un poco, profesora. ¿Alguna otra duda, pregunta? Bueno, a continuación, Si el Estado aportó para esos campamentos, ¿hay alguna manera o puede hacer eso mismo para los campamentos que todavía existen como campamentos así pobres? por así decirlo? Bueno, básicamente lo que se dio en la población Manuel Rodríguez es algo que es difícil que se dé en otras zonas porque el campamento estaba situado en lo que iba creciendo el plan regulador, quedó en medio de la ciudad básicamente, y por eso ahora mismo está muy cerca de supermercados y del hospital base y de la clínica alemana y del Instituto Técnico Profesional AIEP. Fue porque precisamente quedó en el medio de la ciudad, y lo que se hizo para que al entrar a la ciudad no se viera como una ciudad pobre, por así decirlo, o con altas desigualdades, fue que esas personas no se les sacó de ahí. Ellos pelearon precisamente porque se les diera una vivienda digna y se les tratara como personas, básicamente. Y eso fue lo que ocurrió. Y es difícil que se den en otras zonas de la ciudad porque los campamentos que están haciendo ahora están en la periferia y no son muy vistosos cerca del centro de la ciudad. Por lo tanto, a esas personas normalmente se les da en otro lado de donde viven y simplemente tienen que acatar porque no les queda de otra. Fue una situación que se dio y es difícil que se vuelva a dar. Bueno, esas eran las últimas dudas que se van a responder. Vamos a pasar a... Bueno, a continuación les solicitamos pasar al equipo de trabajo del cuarto año B, ya que ellos también fueron partícipes de esta presentación y proyecto. También le solicitamos a la profesora Cecilia Tello hacer entrega de los diplomas.
¿Se sacan la foto ahora? Ya. Un aplauso para los compañeros, por favor. Ahora cuando salgan tienes que pedir el QR. Tienes que pedir el QR. Ya, sí. No, sí, ya está. ¿Ya está? Sí, está. Dilo. No, dijo que después que lo entregue. Ya. Ni me veo. Pero pues igual. Otro aplauso, por favor. Otro aplauso, por favor. Ya. Súper chata. Ya. Ya, el QR. Ya. Au. Silencio, por favor. Bueno, a continuación a su costado, como pueden ver, hay un código QR que les solicitaría por favor lo escaneen, ya que es una encuesta de satisfacción. Sí, por favor, de inmediato, por favor. Le vamos a dar 2 minutitos. Por favor. Ahora. Solicitamos que se saquen los gorritos también. Hago recuerdo de por favor retirar sus capuchas, por favor. A todos los presentes. Lo estoy mirando directamente. No. No. Sí. Eso lo hago yo. Todavía falta, así que. ¿Qué me dio tanto moco? ¿Ah? ¿Qué quiero yo? Ok. Voy a quedar acá. Recién presentamos el primer grupo. Faltan otros 2. Sí, faltan otros dos. Estamos en eso. Estamos en eso y eso. Preguntaron más que la cosa. Preguntaron mucho. Me estresé mucho. Sí. ¿Qué más? No, preguntaron mucho, hablaron mucho, Sí. presentaron más las frases que hablaron. Sí, literal, empezaron a hablar de política así terrible, Brígido. Quedé loca. Bueno, ahora van a tocarlo, así que voy a... La semana que viene. Bueno, solicitamos un poquito de silencio. Les agradezco a todos ustedes por participar en esta primera ponencia del Congreso Interdisciplinario de Estudiantes. Esperamos que les haya gustado y que hayan podido resolver sus dudas acerca del tema presentado. Y eso, muchas gracias. Bueno, antes de comenzar les solicito por favor mantener sus celulares en silencio, quitarse gorros o capuchas por favor, para mantener el respeto mientras los estudiantes presentan. Muy buenos días a todos los presentes. Le damos la bienvenida a este primer Congreso Interdisciplinario de Electivo titulado Espacio Urbano, Inclusión, Equidad y Sustentabilidad. Saludamos a los docentes de los electivos de Lectura y Escritura Especializada que nos acompañan, también de Argumentación y Geografía y a los estimados compañeros y compañeras. Bueno, a continuación dejo con ustedes a Anastasia Almonacil, Catalina Carrillanca y Yair Soto del cuarto A, quienes nos presentarán una conferencia sobre ciudad inclusiva.
En mayo de 2015 se promulgó la Ley 20.845 de la inclusión escolar. Esta involucró diferentes transformaciones para el sistema educacional chileno. Ahora bien, en el caso hipotético de que algún estudiante tuviera algún accidente o alguna lesión, ¿nuestro liceo estará adecuado para poder brindarle las facilidades para su movilidad? Somos Yair Soto, Catalina Carrillanca y Anastasia Hermonacid. Y hoy le venimos a tratar el tema de la ciudad inclusiva. Sí. Primero le daremos una visión acerca de nuestra ciudad, para luego especificar lo que nosotros vivimos en nuestro Liceo de Excelencia Eleuterio Ramírez. Como nosotros sabemos, convivimos con personas en situación de discapacidad, cuales están ubicadas en el primer piso por la falta de infraestructura que contiene nuestro liceo. Pero, ¿qué pasa si es que estas personas quieren ir al patio, en donde está cubierto de piedra? O incluso si quieren ir a hablar con algún docente, cuales sus oficinas están ubicadas entre el segundo o tercer piso. O desde otra perspectiva, ¿qué podríamos realizar nosotros para poder recibir a personas en situación de discapacidad auditiva o visual? O no solo nos tenemos que limitar a los estudiantes, también podemos hablar de los profesores. Por ejemplo, nosotros tenemos una profesora, la cual está ubicada en el primer piso, exactamente en la sala 32. Ella tiene un problema de movilidad, por lo tanto no puede subir las escaleras. Por lo tanto, todos sus estudiantes se tienen que desplazar hacia donde ella. Como algunos saben, en Chile hay una ley que es la 20.422, la cual habla de la igualdad de oportunidades para todas las personas, asegurándose de que el entorno, procesos, productos y servicios sean seguros para todos. Podemos hablar de otros establecimientos, como por ejemplo el de la Escuela España, la cual está ubicada en Julio Bushman. Frente a esta hay una pasarela peatonal, la cual sirve para que las personas puedan cruzar de manera más segura. Pero, ¿qué pasa con las personas en situación de discapacidad, lesión o simplemente de tercera edad? Ellas no pueden subir esta, por lo tanto están en un peligro constante. Ahora observaremos un video. El siguiente es un video animado y colorido del Ministerio de Educación. En él van apareciendo íconos, ilustraciones y una diversidad de personas con distintos estilos, colores de piel, edades, géneros, culturas y etnias. Las personas interactúan unas con otras ejemplificando visualmente lo que va narrando una locución femenina que es subtitulada en color amarillo e interpretada en lengua de señas chilena. La intérprete es una mujer de tez clara y cabello castaño oscuro tomado hacia atrás. Viste una blusa negra y se ubica en la porción inferior derecha de la imagen con fondo translúcido tras ella. En la esquina superior derecha permanece durante todo el video el logo del Ministerio de Educación. Hola, desde el Ministerio de Educación queremos contarte sobre algunos avances que hemos logrado en materia de educación inclusiva hasta ahora. A lo largo del tiempo, nuestra sociedad ha promovido la discriminación y la segmentación de personas en diversos ámbitos y por variados motivos, teniendo por consecuencia la exclusión y la segregación social. Desde el ámbito de la educación hemos trabajado constantemente para que esto cambie, buscando eliminar las barreras que impiden el acceso universal para poder garantizar el derecho a la educación de todas las personas en igualdad de condiciones. El camino no ha sido fácil, debido a que para eliminar las barreras es necesario generar procesos de transformación sociocultural que impacten en los hábitos de convivencia en comunidad y dejen huella a través de un aprendizaje consciente. En este sentido, en Chile se han generado acciones para avanzar hacia la educación inclusiva. Algunas de estas medidas han sido: en el año 1813 se comenzó a permitir que las mujeres puedan recibir educación. En el año 1860 el Estado comenzó a ofrecer una educación pública y gratuita, tanto a hombres como a mujeres. En el año 1985 se instaló la idea del aprendizaje como un derecho, en el marco de los movimientos de educación para todos. En el año 1990 se ratificó la Convención de los Derechos del Niño. En el año 2004 se garantizó el derecho a la educación de jóvenes embarazadas. En el año 2009 se estableció la nueva institucionalidad de la educación promulgando la Ley General de Educación.
En el año 2015 se promulgó la Ley de Inclusión. Estas iniciativas, leyes y normativas han permitido que poco a poco dejemos de pensar que la educación es un privilegio de algunos para entenderla de forma inclusiva, trabajando por una sociedad equitativa y respetuosa de las diversidades. Así, se ha posibilitado visibilizar y priorizar a grupos sociales históricamente discriminados y excluidos, trabajando no solo a nivel ministerial en marcos normativos, sino también con agencias internacionales, organizaciones sociales y la propia ciudadanía. Desde la educación, aspiramos a seguir avanzando con una mirada interseccional en los currículums, dando a conocer esta perspectiva integral a todas las comunidades educativas del país. Nuestro objetivo es generar un marco común para articular una política pública que garantice una educación inclusiva sin barreras. ¿Te sumas a este desafío? En el ámbito educacional, nosotros como estudiantes tenemos como tarea muy significativa la inclusión de compañeros y compañeras. Hoy en día las políticas... Hoy en día las políticas públicas y habitacionales enfrentan grandes desafíos, puesto que la urbanización es cada vez mayor. Nos encontramos ante un empuje hacia las infraestructuras para el desarrollo. Por ejemplo, los puertos y aeropuertos, que son redes viales de mejor calidad. Entonces, se podría decir que la ciudad es un instrumento para el desarrollo social y económico. Ciudades más productivas es el objetivo que se pretende alcanzar. Más de la mitad de la población vive en ciudades y esta proporción alcanzará el 70% en el año 2050, según el Banco Mundial. El objetivo número 11 de desarrollo sostenible sostiene que se debe poner fin a la pobreza extrema y promover la prosperidad compartida. Se llama a lograr ciudades inclusivas, seguras, resilientes y sostenibles. A nivel nacional, existe una iniciativa del Ministerio de Vivienda y Urbanismo que se contextualiza en la Ley 20.422, que busca garantizar el derecho a desplazarse con seguridad en espacios públicos. Existen, en localidades como Iquique en 2019, Curicó y Chillán en 2020, han aplicado un plan de accesibilidad universal de alto estándar, con actividades como semáforos audibles, placas táctiles en la vereda, rebajas en el cruce peatonal y demarcaciones sobre la calzada, entre otros. Ahora, enfocándonos en Osorno, se ha vuelto algo recurrente ver veredas en mal estado, o en el caso de las baldosas táctiles, mal direccionadas. De esta forma, convirtiéndose en un peligro para las personas con movilidad reducida o discapacidad visual. Es complicado el arreglo debido al costo, ya que no se tienen el presupuesto requerido. También depende mucho del material, la ubicación, entre otras cosas. Si bien es un trámite lento, no es imposible. Por lo tanto, es pertinente y urgente redactar un proyecto a la brevedad. Disculpe. Para esta clase de proyectos hay que tener en cuenta la problemática. También la presentación de la propuesta al municipio correspondiente. Y si es necesario, asistir a reuniones con funcionarios municipales. De esta forma, si se llega a lograr aceptar este proyecto, correspondería el seguimiento y mantención del mismo.
Las autoridades no pueden conformarse con lo mínimo y aceptar que gracias a construcciones actuales hayan calles más inclusivas, en teoría, pero que al terminar este perímetro sean igual que hace 20 años. Si bien existen proyectos de mejoramiento vial en las calles de Osorno, no es suficiente, porque realmente no se enfocan en los problemas reales. Lo que es que nosotros, por ejemplo, caminemos en la calle y haya un bache, nosotros, los que estamos acá presentes, creo, podemos llegar y saltarlo o pasar por al lado. Pero para las personas que tienen dificultades motrices no es igual de fácil, ni menos para personas que tienen dificultades visuales. Pero ¿qué pasa con... Disculpen un poco, voy a revisar. La realidad para estas personas es diferente. Ellos no pueden llegar y salir a la calle porque compromete un riesgo para su integridad física y realmente arriesgan sufrir accidentes en la calle mientras caminan. También podemos decir... Discúlpeme un poco. Incluso pueden haber dificultades acudiendo a edificios públicos como lo es este liceo. Y no podemos dejar de decir que las autoridades se despreocupan y desentienden del tema, dejando en manos a fundaciones privadas como lo son la Teletón, que por ejemplo hacen todos los años se ve que hacen colectas de dinero que ayudan al progreso de las personas con algún tipo de dificultad, ayudándolos a adaptarse y a rehabilitarse. Podemos decir que ellos hacen casi todo el trabajo. Entonces, ¿qué hay que hacer? La clave aquí es generar leyes que impulsen a las comunas, por ejemplo la de Osorno, para que se tomen medidas drásticas y rápidas y también apoyándolos con fondos y también fiscalizaciones recurrentes para así poner presiones en el municipio. De esta forma, además, como apelar a una buena planificación urbana que ayuda a mejorar los entornos en Osorno, sin olvidar las problemáticas ya existentes como lo son las placas podotáctiles sin continuidad, que llegan, por ejemplo, a una esquina y las personas llegan y chocan si es que, no sé, tienen alguna dificultad visual o física, si no prestan atención a esto. Y también, de esta forma, la inclusión social es importante para que las personas que han sido invalidadas por tanto tiempo debido a sus condiciones, es importante para que las personas accedan a una vida accedan a una vida que se sientan cómodos con sus diferencias y aceptados y sus derechos sean respetados. La consecuencia de esto será
el empoderamiento de estas personas que han sido invisibilizadas por cientos de años y puedan realmente incluirse en la sociedad. ¿Alguna pregunta? Pero te refieres a desigualdades económicas. En el caso de personas con dificultades motoras o solo... ¿Sí? ¿Tienen plata? Realmente no nos hemos interiorizado en el tema, sí que no sé si podríamos responder. ¿Alguien de ustedes sabe? Máximo, ya, mira, los chicos, lo que pasa es que el tema de los chicos está basado exclusivamente en lo que es la inclusión dentro de la ciudad, pero para personas con alguna dificultad de desplazamiento o cualquier tipo de, en este caso, dificultad de movilidad, que puede ser personas ciegas, personas en silla de ruedas o que tengan algún problema de desplazamiento. Entonces, lo que tú preguntas está vinculado a otra temática, que es justamente la charla que se dio en el bloque anterior, que hablaba de la desigualdad socioespacial. Y la desigualdad socioespacial, que es la que estás preguntando tú, es otro tema. Pero también lo podríamos vincular en el sentido que cuando los chicos hablan que la ciudad, por ejemplo, tiene espacios todavía que quedan por mejorar, efectivamente los espacios que se mejoran dentro de la ciudad siempre son los espacios más transitados, más visibles y que están, por ejemplo, cercanos al centro de la ciudad. Y en ese sentido, el centro de la ciudad tiene un valor y una plusvalía mucho mayor que sectores que pueden estar más alejados y que van quedando segregados en el tiempo y que por lo tanto pasan a segundo, tercero, cuarto plano a la hora de invertir, por ejemplo, en el tema de inclusión o inclusividad. No sé si te ayuda a resolver un poco ese tema. Ok, ya, gracias igual. Sí, quiero pedirles un favor, si pudieran mostrar las fotografías que tomaron del liceo, porque Yair comenzó hablando de cómo la inclusión es o no es en nuestro liceo. Y sería interesante que viéramos nosotros algunas fotos que nos dicen bastante acerca de qué tan inclusivos creemos ser. A mí me llama la atención la fotografía que está justo debajito de la chica de rojo con lentes azules. Miren esa rampa. Si un estudiante que usa silla de ruedas puede bajar por ahí sin poner en riesgo su vida. Entonces me gustaría que pudieran comentar esta parte que yo la encuentro muy interesante porque nosotros pareciera que tampoco somos conscientes de que la inclusión va más allá de aceptar personas que tienen movilidad reducida o que tienen algunos problemas de discapacidad. Como podemos ver en estas imágenes, se pueden ver bastantes como problemas en este liceo. O por ejemplo, esta es la esquina. Ahí, bueno, afuera hay una rampa, pero está cubierta de piedra. Y además, para entrar a esas salas, están esos escalones. Así que es bien complicado que las personas puedan hacerlo. O es imposible, se podría decir, para las personas en silla de ruedas. O incluso acá, en donde se ve el patio cubierto de piedras, que fue lo que yo comenté al principio. Y además de que creo que la zona de emergencia, si es que hay algún sismo, no sé, es afuera en el patio, en donde está repleto de piedras. O sea, no, es difícil. O, a ver. Mira, ahí se ve la rampa, ahí en la esquinita.
no, en la tercera imagen. Allá las otras rampas que están en mal estado, porque están como agrietadas, creo, ponen en mucho peligro a las personas con discapacidades físicas. Y bueno, ojalá se puedan arreglar en algún momento. Pero, ¿cuál es la opinión que tienen ustedes como expositores sobre este tema? Como institución, ¿cómo hemos asumido la inclusión en este espacio urbano que es nuestro liceo? Ahí si pudieran hacer una conclusión ustedes. Yo creo que como liceo realmente se han despreocupado un poco de gestionar bien el tema, porque se podrían hacer mejorías. Se ve que, por ejemplo, hacen falta sensores. Comentamos con algunas personas del liceo que se podían hacer construcciones por fuera, pero realmente no se mueven bien, no lo ven como algo urgente, porque ya ven que si llega alguien con una discapacidad física, los cambian de pabellón o los bajan al primer nivel. Siempre es así, siempre ocurre así. Entonces, si se ha visto que durante tanto tiempo se ha hecho de la misma manera, algún día no alcanzarán las salas para bajarlas todos los cursos. Entonces, solo es una despreocupación, porque no ven, yo creo que no ven la realidad. No están bajo la realidad de que las personas tal vez no postulan por lo mismo. Porque ustedes ven el patio de Ripio acá, y si hay una emergencia, si hay, por ejemplo, un temblor, ¿cómo ellos van a salir del liceo? ¿Cómo van a ponerse en el área segura si las sillas de ruedas se quedan encerradas en el Ripio? Entonces, es más que nada eso. Sí, una duda. Por ejemplo, si llegáramos a ser más inclusivos, ¿cómo sería, por ejemplo, con las personas que se comunican con lenguaje de señas? ¿Sería una asignatura? ¿O cómo? Porque ellos igual de alguna forma tienen discapacidad. Bueno, con respecto a las personas que se comunican con lenguaje de señas, nosotros en un principio teníamos una idea que era la implementación de talleres, que de cierta forma enseñan lengua de señas o también braille, digamos, para que no podemos de cierta forma obligar a que todos como aprendan esto. Entonces la única solución que encontramos es como realizar talleres recreativos en donde se fomente obviamente la inclusión y de esta forma poder, digamos, un escape para estas personas y así no se sientan tan aislados. Uno como estudiante de este liceo, ¿han visto que los estudiantes ayudan a los demás y cómo podrían entender esto? A las personas con discapacidad. ¿O eso solo se ve dentro del curso que las personas tienen discapacidad? ¿Cómo? ¿Podrías repetirlo? Uno como estudiante, ¿todos los estudiantes ayudan a las personas que tienen discapacidad? ¿O eso es dentro solo del curso que tiene una persona con discapacidad? ¿O somos indiferentes? Somos indiferentes para ellos. Pasamos de largo, nos evadimos, mejor dicho. Bueno, deberían ayudarnos entre todos a una persona, pero o sea, yo he visto a una chica, creo que se llama Connie, que la he visto en el gimnasio y he visto que varias gente la rodea ayudándola a levantarla en parte, incluso la rampa que apareció ahí. Pero, o sea, por mi parte yo he visto que sí se ha ayudado a las personas con discapacidades, pero o sea, sí se debería ver más. Y incluso con esta charla, se puede incluso concientizar a las personas para poder ayudar. Y a la chica que mencionaste, ¿la ayuda a personas de otros cursos o solo a las personas de su curso? No sabría decir que yo no la conozco. Pero igual hay
Pero igual hay una conciencia, creo que en la comunidad educativa, de que hay que ser más inclusivos. Se ha visto más actualmente esas cosas. De hecho, no hemos visto casos de bullying a personas con baja movilidad acá en el liceo. O sea, yo creo. Pero por lo menos no se ha generalizado. Entonces sí podemos ver una empatía grande en la comunidad. Pero es solo en la comunidad, porque bajo las autoridades del liceo, como bien explicábamos, se desentienden un poco del tema. ¿Tú querías preguntar? En todo lo que abordaron en sí ustedes, respondieron a la pregunta de los chicos y chicas, era de que ustedes están hablando sobre que hay equidad, igualdad sobre iguales, sobre la Connie, que ella tiene movilidad reducida. Yo igual tuve movilidad reducida hace unos meses atrás. Y como ustedes dicen, con ella sí pudieron tener la equidad y respeto hacia ella, pero conmigo no. A mí me empujaban, yo no podía mover la pierna. Yo tenía que subir al tercer piso, me salí del tercer piso. En ningún momento me dieron yo con mi mamá solicitamos que bajara a la sala. Y en ningún momento lo pudieron hacer. Y yo estuve más de 2 meses con una férula, sabiendo que no podía subir la escalera. ¿Cómo liceo no puede dar las atenciones válidas para yo, estudiante, sentirme cómoda? Porque yo tuve que faltar muchas veces, tuve que faltar a mis pruebas. Muchas veces era tardado. Y nunca me pudieron dar una solución. Me pudieron dar una solución cuando prácticamente ya estaba bien mi pierna. Y no se ve eso, lo que ustedes dijeron de que los alumnos sí se pueden comprometer. No siempre es lo mejor, porque a mí me pasaron a empujar, una vez yo me caí. Me empujaron y yo me caí con la férula. Y yo me puedo haber roto la otra rodilla. Y no solamente quiero que se haga solamente los alumnos, quiero que lo vean así el inspector general, el director, que hagan más cambios a nosotros, que por ejemplo yo soy hiperlaxa, soy propensa a caerme muchas veces y a romperme muy fácilmente. Quiero que sea no sé cómo decirlo, pero que todos tengan, no solamente el alumno, que todo el liceo se proponga una meta para que eso ya no ocurra más. Que si se empiece a hablar en algún momento y que puedan cambiar ese tipo de cosas que ustedes dijeron. Gracias como pregunta. Sí, una reflexión. Muchas gracias por tu reflexión. ¿Cómo se llamas? Yo te quiero contar, Cristín, que yo tengo un hijo que ahora tiene 27 años, que estudió acá, y mi hijo es discapacitado. Mi hijo tiene hipoacusia severa, por lo tanto escucha muy mal. Se pasó los 3 años que estudió acá con su hipoacusia. Nadie, ni siquiera la mamá, le hizo caso. ¿Por qué? Porque hay discapacidades o hay situaciones que nosotros como adultos y otros adultos antes que yo consideran que no son importantes, que tienen que vivir con ello y que son muy pocos. Yo creo que eso gatilla una poca reacción también, no solamente de los adultos, sino también de los estudiantes, que las personas que tienen algún tipo de discapacidad acá en el liceo son pocas personas, entonces como que las invisibilizan. Pero además porque los cambios en las conductas, en los hábitos y en los valores son muy lentos, muy lentos. En la época de mi hijo, por ejemplo, yo no recuerdo haber visto estudiantes en silla de ruedas acá en el liceo. No existían las rampas, porque no venían a estudiar porque estaban en silla de ruedas, entonces no venían. Y los casos como el tuyo, como el de mi hijo, no existían porque
eran tan pocos, algo así. Entonces también hay que tomar en cuenta que nosotros como grupo social acá en el liceo y también fuera del liceo, el cambio hacia la concientización que tú decías, Yair, la equidad, el que todas las personas tengan derechos independientemente de sus condiciones, eso es un cambio muy lento y parece que lamentablemente nosotros los seres humanos lo hacemos cada vez más lento. Esto es una reflexión y yo, Cristín, te ofrezco una disculpa porque nosotros los adultos debimos habernos preocupado de ti y no lo hicimos. ¿Alguna pregunta más? ¿Hay alguna otra duda, pregunta? Bueno, muchas gracias a nuestros compañeros y compañeras por su presentación. Solamente a estudiantes del segundo los invito a recorrer su ciudad, a que caminen, que se desplacen por la ciudad y que sean capaces de identificar puntos de conflicto dentro de la ciudad. Por ejemplo, veredas mal estado, hoyos, falta de acceso de rampas o desniveles que puedan ser ocasionantes de algún accidente o de algún incidente que puedan tener las personas. En toda la ciudad siempre hay espacios que no están adecuados y que no son inclusivos y que atentan contra la libertad y contra el respeto que merecemos todos como ciudadanos. Todos ustedes de manera directa e indirecta pagan impuestos y lo hacen también sus padres, sus madres, sus abuelos, y nosotros funcionamos en una ciudad que ustedes pueden encontrar fome, pero en realidad es una ciudad bonita y que puede mejorar y que puede ser siempre más inclusiva, como dicen los chicos, y que puede ser mejor. Y de verdad que puede llegar a ser una de las mejores ciudades para vivir. Por lo tanto, los invito a que recorran sus calles, que ustedes también tienen que ser, en este caso, los que levanten también la crítica hacia las autoridades, hacia las personas que correspondan cuando ustedes ven que una ciudad tiene espacios que no están funcionando o que deberían ser de otra forma. En todas las esquinas siempre nos vamos a encontrar con algo que podría mejorar. Eso nomás, una invitación para conocer más. Muchas gracias, chicos. Bueno, disculpa, ¿ibas a decir algo? ¿No? Bueno, nuevamente les agradezco a nuestros compañeros y compañeras por su presentación. Les pido que les den un fuerte aplauso para agradecer. Llamamos al equipo de trabajo del cuarto año A que aportaron a la creación de esta presentación, también a los presentadores. Y llamamos al profe César Calisto para que haga entrega de los diplomas. Un fuerte aplauso, por favor. Bueno, en pantalla se está presentando un código QR que les pido por favor que lo escaneen para que respondan la encuesta de satisfacción de la presentación de los compañeros. Muchas gracias. Evalúen la actividad, sus opiniones, es súper importante para nosotros, ¿ya? Pueden ocupar su celular, ¿sí? ¿Tienen internet? Ah, no, por eso, ¿cierto? Sí, por eso.
Bueno, antes de comenzar, les solicito por favor guardar celulares y también quitarse las capuchas para mantener una atmósfera de respeto y una comunicación efectiva. Muy buenas tardes ya. Sí, muy buenas tardes a todos y todas las presentes a este primer Congreso Interdisciplinario de Electivos titulado Espacio Urbano, Inclusión, Equidad y Sustentabilidad. Saludamos a los docentes presentes, a los profesores encargados de cada electivo y a nuestros compañeros y compañeras. A continuación, con el programa dejo con ustedes a Tomás Mulchi, moderador de la mesa redonda del tercero F. Buenos días al público. Disculpen, buenas tardes. En esta mesa redonda vamos a hablar sobre la cuestión de la vivienda. Esto entra en el comienzo del siglo XX, en el desarrollo de la demanda de la cuestión social. El dilema sobre el cómo solucionar la problemática de la falta de viviendas y accesos y servicios. ¿Cómo solucionaríamos o cómo solucionaría usted los problemas de la vivienda? Concha tu madre. Bien, como esta es una pregunta abierta, me gustaría presentar primero a las personas que tengo a mi lado. Aquí mi estimado, el señor Fabián, es ministro de la Vivienda. Aquí el señor Joaquín es historiador. Mi estimado Eloy es billonario, multimillonario. Y aquí mi estimado Amaro es ciudadano de clase media. ¿Aló? Ya. Bien. Sí. ¿Aló? Sí, pues tiene que ser gracioso. Pues. Aló, aló. Bien. Para esta pregunta abierta me gustaría que el señor Fabián, en su oficio de ministro de la Vivienda, me responda. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cómo solucionaría usted los problemas a la vivienda? Hola, probando. ¿Aló? Hola. Apriétala abajo. Aló, aló, aló. Probando. Aló. Probando. ¿Se escucha? Ya, bueno, hola. Primero que nada hay que definir lo importante que es esta cuestión. La cuestión de la vivienda es simplemente los mecanismos por el cual uno puede acceder a una casa. Por ejemplo, alguno de los que está aquí se ha preguntado si en 20 o en 30 años más van a tener casa, van a arrendar o qué será de ustedes en el futuro. Probando, sí. Bueno, lo que decía eso, la importancia de la vivienda es esta. ¿Qué será de nosotros en el futuro como chilenos en cuanto a la vivienda? ¿Y por qué sobre la vivienda en Chile hay una problemática clara? Que es que mucha gente en Chile arrienda o renta y no se puede dar el lujo de tener una vivienda propia. Muchos de los que están aquí quizás conozcan una realidad así, de una persona que arrienda, de una persona que renta, y siendo mayor o de mediana edad, probablemente no se pueda permitirlo de tener una vivienda. Esto surge por el problema que lleva acarreando el Estado que tenemos desde hace mucho tiempo, que es que releva esto a las privadas. Y bueno, las privadas, como decía Adam Smith, quien creó el capitalismo, digámoslo de alguna forma, él ya decía que los privados lo único que buscan es su beneficio personal en detrimento de toda la sociedad. Ante esto, ¿qué hacer? Esto es fácil, volver a un sistema viejo que ahora va a explicar mi compañero el historiador, que es el modelo EASY, importación por sustitución de productos. Hola, muy buenas tardes, soy Joaquín, ¿se escucha? Joaquín Pueda, y aquí voy a acompañar la opinión que acaba de decir mi compañero Fabián Escobar, ministro de Vivienda. Lo que trata el modelo EASY es la sustitución por importaciones y tener una autogestión dentro de un gobierno y no depender de los privados. O sea, de alguna forma aquí estamos hablando de que nuestro Estado se encarga de todas las cuestiones sociales y también otras de las cosas que también apoyó
toda esta cuestión social, tales como de la vivienda, la educación, la salud, es el estado de bienestar inaugurado en el año 1924. ¿Ya? Bien, señor Eloy, usted, bueno, para empezar, buenas tardes. ¿Usted cree que las tomas son causa o consecuencia de la miseria? Yo creo que las tomas, como tú dices, no son causa ni consecuencia de ninguna miseria, sino más bien es una falta de ánimo y respeto al país, ya que esa gente intenta buscar la salida más fácil, buscando tomar casas, viviendas, las cuales no les pertenecen, y no ser un ciudadano honrado, el cual es capaz de trabajar, ahorrar y conseguirse su casa, incluso aunque sea arrendándola. Por eso yo encuentro que es una falta de respeto hacia el propio país y una falta de ambición para perseguir esa meta de la vivienda propia. Gracias. Bien, muchas gracias por su respuesta. Buenos días, o sea, buenas tardes, señor Amaro. Mi pregunta para usted, ¿los trabajadores de clase media no aprovechan sus oportunidades para beneficiarse del sistema? Primero voy a dar una introducción sobre que estamos en un estado subsidiario, un estado que mediante subsidios o apoyos monetarios que son segregativos, que son para personas muy cerradas, para un grupo muy selecto de personas, tienen un cierto apoyo monetario. Esto beneficia generalmente a la gente pobre por la muy falta, escasez y que recumple los requisitos. A lo que voy es que no tenemos ningún beneficio como clase media. Para el Estado solemos ser muy ricos y para el banco solemos ser muy pobres. Entonces no tenemos un beneficio claro. Nadie nos ayuda como clase media. Entonces, como ciudadano, ¿te sientes discriminado o beneficiado por el privado? Totalmente. Vivimos básicamente de lo privado porque, para poner contextualizar, mi familia vive en la empresa del señor Eloy. Una empresa que encuentro yo muy mala, que paga muy mal con el sueldo mínimo, que gracias al Estado y el gobierno actual de Boric tenemos un sueldo decente, que es el de 500.000 pesos, por decir así. Entonces quiero preguntarle, señor Eloy, ¿qué opina usted acerca de esto? Porque me parece una falta de respeto hacia la persona misma. Tenemos un maltrato laboral y también tenemos un muy bajo sueldo. Usted gana 1.000 millones de pesos seguramente todos los días y nos va a dar un sueldo mínimo y está aprovechándose de los pobres, que nos falta recursos y tenemos que vivir con lo primero que podamos tener. Yo difiero de tu argumento y tu afirmación, ya que en mi empresa personalmente, los trabajadores se les ofrece un sueldo según su desempeño, no se le ofrece el sueldo mínimo. Es lo que me estás diciendo, acusando tú de un maltrato también, lo cual no es verdad. En mi sede, en la que yo estoy arriba de todo, ¿cierto?, con mis trabajadores y las demás, el respeto al propio trabajador es prioridad. Entonces, yo no entiendo todas estas acusaciones que me estás contando sin aparente trasfondo. Y yo también te quiero hacer una pregunta. Con todas estas fallas, entre comillas, que me estás diciendo, ¿por qué tu familia sigue estable? ¿Por qué tú estás bien parado? O sea, mirándote, te ves muy ordenado, te ves bañado, no es como que no te bañes, te ves con los dientes lavados, tienes brackets, ¿cierto? Lo cual implica una ida al dentista bastante regular. Según tengo entendido, no es muy barato para ustedes. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué me acusas tanto? Exacto, porque no estudiaste, no pudiste buscar un poco más de tus argumentos. Entonces, tu gente, tu familia son personas honradas que trabajan y consiguen el sueldo en mi empresa para poder ayudarte a ti y a sí misma. Por ende, sí, eso. No creo que tengas razón. Bien. Haciendo un pequeño paréntesis, me gustaría preguntarle a Fabián. ¿Usted qué piensa de las inoperancias de los privados al maximizar costos y hacer casas con los estándares mínimos? Probando. Sí, bueno, lo que yo piense de eso al final no tiene mucha importancia en el sentido de que es una expresión emotiva. Lo que sí puedo decir, diciendo una afirmación tajante, es que es normal.
si uno le da el completo poder a una empresa, esa empresa va a hacer malos tratos con la sociedad civil. Esto pasó en Inglaterra del desarrollo industrial, pasó en Alemania y actualmente se está viendo en países tercermundistas como la India o Argentina. Bien, sobre eso, pues sería eso. Yo quiero aportar un dato histórico a nuestro señor Eloy, billonario. Hace un rato tú hablaste de las personas flojas y que no quieren surgir en esta vida y en este país de oportunidades que le ofrecen trabajo y que realmente son trabajos muy miserables, muy mal pagados. Pero si nos remontamos a la historia, la migración campo-ciudad 1952 en adelante, realmente ahí era muy notable que las personas realmente querían surgir y la única forma de conseguir eso era viajando o haciendo la migración correspondiente de campo-ciudad a sectores más industrializados. Y la única forma de vivir dignamente para ellos era construyendo casas de muy mala calidad, tales como las casas callampa. Y si retrocedemos un poco más en la historia, también sucede que las personas vivían en conventillos a principios del siglo XX y ya posteriormente existen los campamentos que siguen existiendo y en todas las partes de Chile. ¿Tu pregunta era, disculpa? ¿O era una... La gente floja. Ya, la gente floja. Personalmente no te voy a negar que eso sí ocurrió y sí pasó y lo tengo claro. Sin embargo, eso fue hace ya 40 años, un poco más, un poco menos, no sé cuánto, no dijiste fecha, pero... ¿Ah? Ya, hace más de 40 años, más de 50 años. Entonces, eso pasó hace 50 años donde la situación no era estable, no era algo que podía, no es como ahora, que ahora uno puede realmente surgir como persona, como trabajador honrado, como ciudadano que respeta a su país y a su ciudad, ¿cierto? Que es capaz de trabajar, es capaz de ahorrar, es capaz de comprar una vivienda estable, ¿cierto? A lo cual yo, como te digo, no niego que haya pasado, pero sin embargo ya no es así y esa gente que vive en los campamentos ahora actuales es perfectamente capaz de, si se lo propone, salir adelante y poder conseguir ahorros y fondos para esa vivienda que se merecen, como me dices tú. Claro, tú estabas hablando que también hoy en día existen oportunidades en un tipo de Estado neoliberal, ¿ya? Y en este tiempo que ocurrió la migración campo-ciudad existía ya un estado de bienestar que de alguna forma estaba combatiendo los derechos sociales de las personas y dándole también oportunidad al proletariado. Pero ya la llegada del 73 con el modelo neoliberal, o menos aún van a poder surgir. Porque nosotros inclusive actualmente estamos desahuciados por parte del Estado y dependemos de privados. Y lo peor es que el Estado no toma ninguna atribución por parte de los privados, o sea, libre albedrío, literalmente. Bueno, una vez cerrado ese tema, me gustaría discutir algo que es central en la conversación que estamos teniendo y es ¿qué hacer? ¿Qué medidas tomar para que cada uno de nosotros en un futuro pueda tener una casa, una vivienda, un lugar en el que vivir y desarrollarnos? Para que alguien logre hacer algo, primero tiene que ver lo bien que están haciendo otras personas y ver qué se hizo bien antes para saber qué hacer, ya sea en algún entrenamiento o en alguna cosa. Y trasladando esto a la política, hay primero que ver actualmente cuáles son los países que tienen mayor porcentaje de gente con vivienda. Y según mi fuente, que perdónese mi alemán, Der Arbeitsjugend, que es una fuente alemana, que hizo un estudio sobre los países de Europa que más reinciden en tener mayor vivienda por población, dice que los países con mayor vivienda son Rumania con un 96%, la Alemania del Este, la que fue comunista, un 97%, la propia Rusia, que es un país inmenso, que antes era la Unión Soviética, ahí se registra que la cantidad de vivienda por persona antes rondaba el 98% y actualmente ronda el 95% porque Rusia ya no es lo que era antes.
Y sobre lo que están haciendo actualmente los países para poder tener a su población con vivienda, hay que ver cosas como las que hace China, que en las zonas pobres dan una ayuda monetaria y unas regulaciones sobre la vivienda súper buenas y efectivas. Cosas como regular la fuerza de las inmobiliarias y esas cosas, que está logrando que en China, en los sectores desarrollados, la vivienda sea de un... Ahí ya no tengo números. Quisiera poder agregar que todo este cambio se puede haber hecho y evitado también con la llegada de la nueva Constitución. Como saben ustedes, el año anterior se rechazó la nueva Constitución que se estaba proponiendo, donde el Estado subsidiario pasaría a ser un Estado de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que el Estado de derecho iba a promover cosas tan básicas como la vivienda, el acceso a la vivienda, educación y salud como un derecho, y no como algo quizás fin de lucro, como se puede decir. También algo que quiero aclarar mucho es que no iba a eliminar lo privado. El privado iba a seguir existiendo, solamente que los accesos públicos y servicios públicos iban a tener mucho mejor recursos. También algo más que decir es que actualmente Chile tiene un sistema de mercado libre. A lo que voy, que los precios los pone la persona que quiere. La persona que maneja la plata de la empresa puede poner los precios que quiera. Eso también se deriva a los precios inflados, y las casas infladas. No podemos hacer nada, el Estado tampoco tiene un pare ante esto, porque los que más se maneja es la empresa privada. Sí, bueno, me gustaría complementar lo que dice Amaro explicando un concepto económico dos conceptos económicos. Primero que nada, lo que dice Amaro, alguno de los que está aquí capaz que sepa de economía podría decir que no, porque los precios no lo eligen simplemente los ricos. Los precios son elegidos por la ley de la oferta y la demanda. O sea, yo te doy un precio y tú eliges si está bien o mal. Y si el precio está mal, yo me voy a la quiebra. Ese es un concepto de la economía clásica liberal. Lo que pasa es que eso en la vida real no se cumple. ¿Qué pasa? Yo como empresa me pongo a hacer corrupción con otras empresas. Me uno a otras empresas y entre todas las empresas llegamos a un acuerdo de que ya todos pongamos la vivienda a un determinado precio para todos ganar un dinero. Y esto se ve mismamente en nuestra sociedad. Por ejemplo, ustedes han notado que, por ejemplo, Chile, desde que se independizó, llevamos toda la vida con la ley de la oferta y la demanda. Y las cosas nunca han bajado significativamente de precio. Yo quiero debatir quiero diferir del punto de vista de Amaro sobre la nueva Constitución, ya que evidentemente, incluso aunque no la estén pasando bien con con la antigua Constitución y siga todo privado, yo siento que al ser todo casi que gratis, como dices tú, o sea, incluso aunque sea un derecho, eso implica que sea gratis. Por lo tanto, habría menos dinero, habría menos ganancia, y eso me perjudicaría a mí. Me perjudicaría a mí bastante, por lo cual no me gusta ese punto de vista. Voy a aclarar que todo eso que dices tú de que todo pasaría a ser gratis es una falsa difusión a base de varios medios. Nada iba a ser gratis. Lo que se iba a ayudar iba a ser al acceso, iba a ser un derecho. El Estado va a tener que intentar dar una situación o crear una situación donde me pueda dar una casa, me pueda dar salud y educación. Iba a crear un momento para poder dármela, porque va a ser un derecho. Voy a ejercer mi derecho de querer una vivienda. Pero no, nada iba a ser gratis. Lo privado tampoco iba a desaparecer. Es una muy falsa idea que usted tiene. ¿Sabes qué? Si me lo dices así, entonces la verdad puede que lo piense un poco más y la verdad, o sea, puedo meditarlo y puedo realmente quizá llegar a un acuerdo con ustedes, digamos, clase media. Por ende, claro, yo creo que tienes la razón, pero no en su totalidad. A mí me gustaría seguir existiendo como, digamos, billonario, ¿cierto? Con mis ingresos y con mi empresa, obviamente, no despreciándolos a ustedes, a mis trabajadores. Pero sí, yo creo que quizá la nueva Constitución podría haber sido algo mejor para Chile. Bueno, me gustaría decir algo pequeño sobre teoría económica.
Y es que mucha gente de derecha dice esto de que no, los comunistas y la gente de izquierda quiere cosas gratis. Y esto ya lo decía Joseph Stalin y simplemente lo voy a citar un poquito. No existe nada gratis ni ningún movimiento que quiera nada gratis. El marxismo y el comunismo, como otras corrientes de izquierda, lo único que quieren es que haya una relación más igual entre lo que produce una persona y lo que gana. Estimado Eloy, ¿usted como privado piensa que las megatorres en Estación Central podrían ser sujetos de construcción en el sur? Como claro ejemplo, Osorno. Yo creo que las megatorres son una muy buena oportunidad para Osorno y para el sur en general, si es que se llega a expandir a otras ciudades, ya que son un centro turístico muy grande, porque uno ve una gran torre y dice, wow. Entonces, es un sujeto turístico y de vivienda también. Tocando el tema de la vivienda, podría una capacidad muy grande de albergar muchas personas si es que se siguen haciendo las torres, lo cual se traduce a más ingresos. Por ende, yo creo que sí es bastante positivo para el país y para Osorno en general. Difiero totalmente de ti, la verdad. Las megatorres solamente es un claro ejemplo de hacinar personas en lugares donde ya no se pueden construir más. Digamos, ahí esas megatorres son de 40 pisos aproximadamente o un poquito más, donde habitan inclusive miles de personas y fácilmente se pueden colapsar los servicios básicos, los estacionamientos, sobre todo los ascensores, y siempre hay que ver los tipos de personas que pueden haber ahí, tales como personas con movilidad reducida o personas de adultos mayores como tal. Y la única forma en este caso de por qué se crearon las megatorres, solamente por una mala regularización por parte de Estación Central, porque no tiene de dónde más sacar plata. Llegando al final de este tema, me gustaría saber si alguien del público tiene alguna pregunta o duda que nos quiera preguntar. Y si, por favor, que sea específica, si es que pueden. Sí, pero que obvio. ¿Alguna pregunta, duda? No, que no haya ninguna. Sin preguntas. Sí, pues, profe, si le gustó la presentación. Sí. ¿Le gustó la presentación? La mesa redonda. No, solamente comentar que fueron bastante asertivos en sus opiniones con sus roles. El tema de la vivienda social viene ya durante décadas, creo que son más de 40 años, prácticamente desde 1925 hasta la fecha han pasado ya casi los 100. Entonces tenemos todavía un largo trecho, tenemos prácticamente un siglo de construcción de vivienda y todavía, a pesar de esos 100 años de experiencia, no hemos logrado dar todavía con una solución, una respuesta definitiva a lo que es la demanda de vivienda en Chile. Entonces han pasado prácticamente 100 años de experiencias, proyectos, ensayos, y no hemos logrado dar todavía con la clave. Creo que concuerdo con el personaje de que los guetos urbanos no son la solución. Definitivamente un gueto urbano no es una solución y atenta absolutamente contra la calidad y la equidad de vida que debe tener todo ciudadano en nuestro país. Un gueto urbano es cuando yo amontono gente en un lugar a vivir. Eso es un gueto urbano. Entonces piensen ustedes, por ejemplo, si tienen dificultades en desplazarse y si hay tacos o si de repente ustedes consideran que hay mucha gente en un lugar y están todos amontonados. Bueno, eso es un gueto urbano
y hoy día una solución habitacional es justamente la que se da con los guetos urbanos, que es colocar mucha gente viviendo en un espacio reducido. Entonces eso aumenta la densidad de población, y la densidad de población, cuando hay una mala dispersión de las personas, evidentemente que puede generar un problema mayor a mediano o largo plazo. Así que muy bien, chicos, muchas gracias. Para terminar, llegando al consenso, es cierto que el Estado es incompetente y que las personas son victimistas y flojas. Pero hay que recordar que la cuestión de la vivienda es algo que viene del pasado y que se ha convertido en una rutina duradera. El Estado tiene que tener una mayor intervención en el sector privado. Muchas gracias. Aló. Bueno, agradecemos la presentación de nuestros compañeros y para finalizar esta presentación llamamos al equipo de trabajo del tercero F que aportaron a la creación de esta presentación y llamamos a la profe Paola Ramírez para que entregue los diplomas correspondientes. Muy bien, excelente. Maravilloso. Ah, sí, estuvo bien. La primera es los nervios, siempre pasa. Muchas gracias. Excelente. Te pusiste nerviosa. Te voy a traer. ¿Sí? Sí, sí. Un aplauso a los compañeros de nuevo, por favor. Bueno, en la pantalla se está mostrando un código QR que les pido por favor si lo pueden escanear para responder una encuesta de satisfacción acerca de la presentación. Es de suma importancia, entonces por favor háganlo. Todos, por favor. Todos, o la gran mayoría, por favor. Escaneen. Reiteramos el agradecimiento a los estudiantes. Deja unos 2 minutos, todavía queda tiempo, así que vamos a terminar bien. Bueno. Agradecemos la presentación de los estudiantes. Con esto damos por cerrada esta primera jornada del Congreso Interdisciplinario de Estudiantes. Agradecemos a todos por su asistencia y los invitamos para continuar mañana la segunda jornada de esta valiosa instancia. Que tengan muy buenas tardes. Muchas gracias a todos. Elijan electivo humanista, lee, argumentación y geografía.